bueno, pues, el conjunto de las necesidades quede más o menos resueltas, ¿no? Y a veces incluso pues hace falta, aunque sus exigencias en cuanto a energía eléctrica suelen ser muy pequeñas, pues a veces hace falta meter pues un pequeño grupo de energía solar. Hay kits más o menos especializados en estas cosas, que con un panel son capaces de resolver varias viviendas, ¿no? Con esto un poco vemos la exigencia eléctrica que tienen, ¿no? Y hace falta a veces pues para una pequeña bomba, para un motor para sacar agua de un pozo, para estas cosas, ¿no? Y como no llega la corriente eléctrica, lógicamente se incorporan estas tecnologías, ¿no? Incluso hay unas letrinas abonizadoras, ¿cómo es? Aboneras. Aboneras, letrinas aboneras, que no vamos a explicar lo que es porque supongo que nadie es tonto y más o menos puede llegar a la conclusión de que la letrina acaba convirtiéndose en abono. ¿Arquitectura en estado puro es esta? Porque mucha gente dirá, pero aquí en la labor del arquitecto no hay grandes obras, no hay... esta caseta es obra de Miguel Serrano. No, allí no es importante el nombre. Exactamente, no, el nombre no. Pero sí que la arquitectura es importante. El trabajo, diríamos, de reflexión, de estudio del arquitecto es tan importante más aquí como cualquier otro proyecto, ¿no? Está quizá mediatizado por otras cuestiones, ¿no? Allí lo que importa es que hay unos recursos muy escasos, ¿no? Entonces hay que buscar unos materiales que sean fáciles de obtener, que sean fáciles de fabricar, que sean baratos, que sean duraderos, y después la composición arquitectónica, la distribución de las habitaciones. Todo esto son cosas al final muy sencillas, ¿no? El final de esta arquitectura suele ser una arquitectura muy pura, muy clara, sin ningún tipo de espectáculo, ¿no? Totalmente alejado de lo que vemos ahora en nuestras ciudades, ¿no? Pero que por otra parte es la arquitectura bastante pura, ¿no? Es decir, es la arquitectura sin ningún tipo de, diríamos, de adornos, ¿no? Y por lo tanto es una labor muy interesante para cualquier arquitecto, ¿no? Ser capaz de con esos medios resolver ese problema y a la vez que estéticamente, porque la estética no desaparece tampoco, ¿no? de estos trabajos, pues se resuelva pues favorablemente, ¿no? Tú apuntabas antes lo importante también, aparte de la labor solidaria, la labor de construcción, la labor de estudio. También se puede trabajar desde aquí, en esa arquitectura solidaria, claro. Ese contacto con ellos, porque a lo mejor no hay agua, pero sí a 10 kilómetros hay una red de internet, ¿no? Sí, efectivamente, para trabajar en el tercer mundo no hace falta estar allí, ¿no? Hay muchos arquitectos y otras personas que están trabajando desde aquí para hacer proyectos allí, ¿no? Por suerte las tecnologías internet pues están bastante extendidas sobre el mundo, ¿no? Como tú mismo dices, no tienen agua en el poblado, pero a 10 kilómetros hay un poblado, un pueblo, una ciudad que tiene internet y a través de ese internet nos comunicamos y vamos entre todos organizando el proyecto, viendo qué necesitan, qué no, intercambiando opiniones y es una ventaja grandísima, ¿no? Esto hace 10 años no se podía hacer, ¿no? Así, ahora está muy extendido ese tema. También dentro de la arquitectura solidaria hay una arquitectura solidaria inmediata, que es la arquitectura de emergencia. Claro, esto es lo que más se ve generalmente, ¿no? Viene un huracán, viene lo que sea, ¿no? Entonces hay que... No, porque no se ve pues realmente, no se ve, claro, realmente viene un huracán, un tsunami, cualquier tipo de desgracia, y sí somos conscientes de que hay muchísima gente que se queda sin casas, pero como aquí los alojaríamos en hoteles, o en pabellones o algo, claro, allá realmente no somos conscientes de qué se hace con toda esta gente. Claro, hay ese tipo de emergencias, ya hay equipos muy trabajados para implementar soluciones rápidamente, ¿no? En 2 meses, 3 meses es capaz de montar un poblado de cientos o miles de personas con una, diríamos, habitación digna, ¿no? Hay para esto muchos sistemas. Lógicamente, lo primero que se ocurre es la tienda de campaña, pero después aparecen una serie de contenedores que están estudiados para temas de emergencia, que tienen los servicios mínimos, como decíamos antes, y algo para estar, para dormir, para habitar, ¿no? Y hay arquitectos y grupos técnicos especializados en montar este tipo de cosas, ¿no? No solo es llevar el contenedor allí, sino organizar pues, un saneamiento, una infraestructura, organizar los espacios, unas calles, unos espacios públicos. A pesar de que sea una ciudad de emergencia, un pueblo de emergencia, pues hay esos espacios, es necesario que los haya, ¿no? Entonces hay que organizar todo eso, hay que ordenarlo, ¿no? Y hay grupos de arquitectos y técnicos que se especializan en este tipo de cosas y que, bueno, pues cuando ocurre la catástrofe se buscan los fondos, se va allí y en 2 o 3 meses se tiene montado un poblado de este tipo, ¿no?
Yo nunca me he enfrentado a ese tipo de problemas. Mis trabajos han sido más bien de cara a un desarrollo más a largo plazo, pero efectivamente eso se da, ¿no? Y hace falta también, claro. ¿Y qué tipo de duración, qué tipo de vida tienen estas ciudades, estos poblados de emergencia? Pues a veces, por desgracia, dura mucho tiempo. Porque no es inmediato que, mientras que está la ciudad de emergencia o el poblado de emergencia, se esté construyendo. A veces sí, a veces no. Lógico es que después... No seas gallego. Más o menos, ¿qué es más normal? Casi siempre esos poblados, si son cierta, digamos, una estructura un poco fija, quedan para toda la vida, independientemente de que esas personas vayan a construir a otro sitio, ¿no? O sea, ese pueblo de emergencia... Muchas veces duran toda la vida, o 20 años, o 30, ¿no? Sí. Y a veces son habitados por otras personas que no han sido las primeras en alojarse, ¿no? Sino porque, bueno, pues a veces en estos sitios hay tanta necesidad de vivienda que, bueno, pues los que han tenido el problema de la catástrofe después se les consiguen hacer una estructura ya más fija para toda la vida, pero esto lo ocupan otras personas, ¿no? ¿Y ahí tendríamos una arquitectura progresiva? Normalmente no. Normalmente los poblados de emergencia se crean como espacios únicos, digamos, como viviendas pequeñas o fijas, pero que lógicamente no dan la posibilidad de crear un crecimiento porque se ponen muy juntas, la ordenación es mucho más compacta, ¿no? Las viviendas progresivas se hacen pensando ya en un desarrollo más a largo plazo, ¿no? Actuamos aquí, creamos 40 unidades de estas sanitarias que decía anteriormente, y después, al cabo de 20 años, la aldea está completa, ¿no? Pero porque se le ha dejado también un espacio, hay una lotificación suficiente para que esa vivienda pueda crecer con el tiempo, ¿no? Tú decías que por desgracia nunca habías trabajado en estas situaciones de emergencia, sin proyectos de largo plazo. Desde el momento en que surge el proyecto, esa cadena de la que hablábamos al principio, que les salvó al final esa construcción, ¿cuánto tiempo puede pasar? A veces los procesos son muy largos. A veces desde que el grupo de personas contacta con nosotros hasta que realmente tienen las viviendas, pueden pasar 4 o 5 años, ¿no? Desde que hacemos la primera identificación, contactamos con ellos, vemos que necesitan, después redactamos o formulamos ese proyecto conjuntamente con ellos, desde lo que es la formación, la construcción, otra serie de cosas que van un poco parejas. Después de eso hay que buscar el dinero, que es una cosa muy importante, ¿no? Hasta ahora no hemos hablado de eso, claro, pero lógicamente hay que buscar el dinero. Lo dejaba para el final, ¿eh? Hay que buscar el dinero y a veces pues el dinero no es fácil encontrarlo, ¿no? Y después, una vez que tenemos el dinero, pues hay que montar el proyecto definitivo. Normalmente se manda una persona de aquí. Intentamos que todo el dinero, la mayor parte del dinero vaya allí, lógicamente, que es donde hace falta, ¿no? Pero siempre es bueno que una persona de aquí, que ha colaborado en el trabajo del proyecto, en la redacción del proyecto, vaya allí pues a gestionar la obra, a dirigirla, a hacer un poco de enlace. Y desde luego también que después traiga la información de todo eso que pasa, ¿no? Cuando se va allí se cambia un poco de mentalidad, ¿no? Y el trasvase de lo que pasa allí aquí pues es también muy importante, ¿no? Eso es lo que llamamos la figura de expatriado. Se va pues 4, 6, 8 meses, un año para la ejecución del proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuánto tiempo? Y al final, pues 3 o 4 años es muy fácil que 3 pase. o 4 años. Ya para terminar, habrá gente que estará viendo esta conversación y dirá, qué chico más majo, qué buena gente. ¿Cómo se puede ayudar? Sin ser arquitecto, ¿cómo se puede participar de esta arquitectura solidaria? Bueno, las asociaciones en general admiten voluntarios de todo tipo, ¿no? El trabajo que se hace en una organización como la nuestra, que es de arquitectos, pero no es solo de arquitectos, pues es muy variada, ¿no? A veces, pues, de hecho, nosotros generalmente trabajamos con otras asociaciones en temas que no conocemos, ¿no? Porque nos hacen falta profesionales de otro tipo. Cuando hacemos una escuela, pues normalmente trabajamos con alguien del mundo de la educación que nos ayude un poco a gestionar ese asunto. Cuando hacemos un pequeño centro de salud, también necesitamos a alguien que conozca la medicina, ¿no? En ese sentido, cualquier persona es bienvenida en asociaciones de este tipo, ¿no? Si tiene voluntad, si tiene ganas de trabajar y si no exige mucho a cambio, claro. Claro. Miguel Serrano, muchísimas gracias. Lo del elitismo y la arquitectura ya sabíamos que hoy en día no es una realidad, quizás eso forma parte quizás de antes de los años 30, pero hoy en día ya no es una realidad y sí que es una realidad toda esta labor solidaria. Muchas gracias por la conversación y muchas gracias por todo lo que nos enseñaste esta noche.